José de León Hernández, soy arqueólogo, doctor en historia y ahora mismo soy inspector de patrimonio histórico del Cabildo de Gran Canaria. El concepto de poblamiento hay que entenderlo como un proceso, como una dinámica social, ¿no? Hay que tener en cuenta que estamos en un archipiélago y la historia viene por el mar. Esto implica que tuvo que haber una fase previa de observación, de redescubrimiento, de descubrimiento o redescubrimiento, de contactos esporádicos o más o menos sistemáticos, donde incluso navegantes o poblaciones pudieron llegar a una isla, estar un pequeño tiempo, pero el fenómeno de poblamiento implica ya el asentamiento en un lugar, la idea de reproducirte y darle continuidad a tu presencia ahí, y por lo tanto implica un proceso de conocimiento del medio, de control del medio, de adaptación y de organización social sobre ese medio, ¿no? Eso es lo que estaríamos hablando por poblamiento de Canarias, que pudieron haber varios e incluso pudo haber un despoblamiento en un momento determinado. En el ámbito de Canarias nos hacemos muchas preguntas con respecto al tema del poblamiento. Hay que tener en cuenta que, visto en términos generales, es como hablar de nuestra propia identidad, es decir, todo el mundo tiene curiosidad y quiere saber de dónde vienen sus antepasados. Por lo tanto, esto es un elemento recurrente de siempre, es decir, ya desde el Le Canarien, Abreu Galindo, los primeros cronistas se hacen referencia de dónde vienen estas poblaciones, que si vienen del norte de África, de los deslenguados, es decir, en la etapa romántica también, es decir, siempre nos hemos preguntado de dónde venimos. Y luego la ciencia, entre comillas, empieza a preguntárselo desde mediados del siglo XIX, ¿no? Durante todo este tiempo, las veces que hemos intentado darle respuesta a eso, está muy tamizada, muy influenciada por las corrientes ideológicas y los contextos sociopolíticos de cada época. En el siglo XIX, en plena expansión colonial de las potencias europeas hacia el norte de África, elementos como la escritura, el comparativismo cultural o el descubrimiento de los tipos humanos, ¿no? Cuando incluso se creyó que el cromañoide que aparecía en Europa aquí estaba casi vivo hasta el otro día, marcó mucho esas primeras teorías, ¿no? Excluyendo además las otras más míticas como la Atlántida. Y luego en el siglo XX lo mismo, la raciología de la Alemania nazi, que llega aquí de la mano de Ilse Fideschi y otros investigadores, marcan teorías de poblamiento en base a esas consideraciones. La España franquista, que intenta de alguna manera encajar a Canarias dentro de la gran obra civilizadora del mundo español y hacen unos saltos mortales por el estrecho hacia la zona del Sáhara. Es decir, y recientemente también los distintos contextos políticos e ideológicos marcan líneas de interpretación y de búsqueda de preguntas sobre el tema del poblamiento. Bueno, el punto de partida, vamos, de lo más elemental, es que somos islas y se llega por mar. Estamos a 100 kilómetros del continente africano y a 2000 kilómetros del continente europeo. Es decir, eso ya nos plantea los primeros límites a la hora de poder afrontar el tema de cómo llegaron, cuándo y de dónde. Mi opinión es que tenemos que tener un abanico amplio y dejar como hipótesis todas las variantes. Por ejemplo, un proceso de desertización que se produce a partir del séptimo milenio, que implica, en aquel momento hay condiciones para haber provocado un fenómeno de poblamiento. Hay ríos caudalosos como la Saguia, el Dra o el Sevica, que podían haber creado islas flotantes que llegaran hacia el continente. Hay materia prima para poder construir embarcaciones. Hay una presión larga, pero hay una presión de movimientos migratorios hacia el norte y al sur que pudo haber saltado. Se observan las islas desde el continente, porque estaban a 70 kilómetros por las regresiones marinas. Se ven erupciones volcánicas. Es decir, hay circunstancias, el anticiclón de la Azores estaba en otro lado, las corrientes habían cambiado, quiere decir que hay circunstancias que pudieron haber provocado una arribada más o menos sistemática. Esto pudo tener continuidad o haberse cortado. El segundo contexto importante es el contexto de los pueblos europeos y el tema de la navegación. Fundamentalmente los fenicios y luego los cartagineses conocen el Mediterráneo a la perfección, conocen la costa atlántica, vienen en busca de recursos y con toda probabilidad estuvieron aquí, pero no parece ser que se asentaran, que ellos generaran un proceso de poblamiento, aunque efectivamente tenían factoría. Los cartagineses igual, y luego los romanos.
Mi visión es que vienen del norte de África y son africanos, es decir, cuando hablamos de que estuvieran aquí los romanos y los fenicios, posiblemente lo que estamos hablando que eran lixitas, no eran romanos ni fenicios, era población de aquí, bereber, romanizada, o hoy bajo la influencia del mundo púnico. De hecho, hemos encontrado en Lanzarote y Fuerteventura grabados con las dos escrituras, la líbico-bereber y un tipo de escritura nueva con caracteres latinos en la misma roca y hecho por la misma gente, ¿no? Por lo tanto, está hecho por la misma población. El grueso de la cultura material de todo Canarias es claramente norteafricana y asociado a la cultura amasí o bereber. Eso es evidentemente. Pueden haber elementos que a veces no le damos importancia o no lo investigamos, que pueden apuntar a la presencia de otros elementos dentro de la sociedad canaria antes de la conquista, antes, durante el mundo aborigen o no, pero el grueso fundamentalmente es ese, y en la etapa terminal es claramente bereber porque es lo que queda en la cultura material, en la toponimia y en muchos elementos culturales. En cada época se afronta el fenómeno del poblamiento de distinta manera y se emplean medios diferentes en función también de los propios medios, de la importancia que tiene. Así en el siglo XIX el tema de la lingüística comparada era un elemento base para poder interpretar de dónde venían estas poblaciones. La antropología física es cuando se desarrolla todas las teorías del Mectal-Arbi, del capsiense, del ibero-mauritánico, que da pie a aquellas teorías del hombre de Cro-Magnon o la mujer de Cro-Magnon, ¿no? Para no dar un concepto de género al término, que llega y luego es desplazado por los mediterranoides, que son más guapos, altos y rubios, que desplazan las culturas de la costa hacia el interior. Todo eso hoy en día está totalmente desechado, ¿no? A lo largo de este siglo se han desarrollado otras técnicas, por supuesto las excavaciones arqueológicas, las dataciones, ¿no? Que te van dando fechas referentes, de referencia que te pueden plantear, por ejemplo, si aquí en Canarias hay una fecha del 800 a.C., ya no pueden ser bereberes en el sentido estricto, porque la cultura berebera es a partir del siglo IV a.C., o sea que las propias fechas te están dando pistas de por dónde serían, pero yo lo relativizaría. Tenemos pocas fechas todavía, hay que contrastarlas y hay que compararlas con el norte de África. Más recientemente se están desarrollando investigaciones que yo creo que va por ahí la vía. Es decir, investigaciones quizás en temas más específicos que no responden directamente al tema del poblamiento que pueden ayudar. Los estudios, por ejemplo, genéticos, no solamente desde el punto de vista de la antropología humana, sino, por ejemplo, se están haciendo estudios de semillas, de especies animales, que nos pueden estar dando pistas de dónde son los lugares de procedencia de muchos de los elementos que están aquí en Canarias conviviendo con los aborígenes, ¿no? En los últimos años se ha abierto el abanico de la investigación en temas a veces muy sectoriales, pero que pueden dar pistas de mucho interés con respecto al tema del poblamiento. Por ejemplo, los estudios que se están haciendo de fauna y de flora genéticos sobre el origen de ciertas especies y de su distribución. Hay profesores como Jacob Morales, que está haciendo un trabajo muy importante que nos puede dar pistas de dónde aquellos elementos que conviven con los aborígenes pudieron tener su lugar de procedencia. Luego hay estudios también genéticos, desde el punto de vista humano, de la pervivencia genética, los haplotipos que permanecen en Canarias, de dónde pueden venir. Siempre este tipo de aspectos, como fue en su momento la arqueología, mantenido con pinzas, porque de ahí no se pueden derivar a veces aspectos culturales, estrictamente culturales, que son mucho más complejos. Luego el desarrollo de las propias excavaciones arqueológicas, que hoy en día pues llegamos a un nivel de precisión mucho mayor desde el punto de vista de la información que dan los yacimientos y nos dan una aportación mucho más amplia. Lo que quizá habría que valorar es cómo está el norte de África. Para que te hagas una idea, nosotros cuando hicimos en el Museo Canario la exposición sobre la arqueología del Sáhara Occidental, estuvimos un año y pudimos detectar 130 yacimientos arqueológicos, que es lo que debe tener Valsequillo aquí. Es decir, es todo un territorio absolutamente por investigar y hoy en día, en un año de investigación en una zona del Sáhara, podría revolucionar no solamente la arqueología del Sáhara, sino el de los contextos propios del continente, de aquí de Canarias, ¿no? Por lo tanto, hay que entender que además ha ido para atrás cierto tipo de investigaciones, que en una época, por el tema del colonialismo, pues sobre todo franceses, italianos, universidades estaban metidos a saco, y sin embargo, en estos países que han atravesado unas situaciones muy complicadas y muy difíciles, a veces esa investigación
más general de interpretación se ha perdido un poco, ¿no? Y ahora las nuevas generaciones de investigadores en el continente se están dedicando a temas mucho más empíricos, más descriptivos, pero menos interpretativos. Esto es un problema que tenemos entre pues, las compañeras y compañeros profesionales del continente y nosotros, que tener un nivel de intercambio mucho mayor para poder ahondar preguntas y líneas de trabajo. Luego las fuentes árabes, que apenas se han trabajado, es decir, esa idea de que después de Roma hay un mundo ya abandonado y Canarias se pierde del mundo hasta que los mallorquines y los genoveses lo redescubren, en teoría, arqueológicamente parece sí, pero hay elementos en la arqueología de Canarias que puede plantear dudas. Estos grandes poblados costeros, como Tufi, el Agujero, la Guancha o la Aldea, esos grandes poblados parece como que miran al mar, no intentan huir del mar. Y hay algunos elementos que pueden plantear incluso contactos con ese mundo árabe, que en la época del mundo andalusí tenían unas embarcaciones, una navegación muy potente en el estrecho, pero no se han estudiado las fuentes árabes. Por lo tanto, ahora mismo también hay que ver las fuentes clásicas, pues estamos siempre con Polibio, Herodoto, es decir, vamos a ver qué nueva fuente te puedan dar pistas para alumbrar algo desde el punto de vista de textos, documentales y eso. Y desde el punto de vista arqueológico es importantísimo un estudio de lo que tenemos aquí enfrente, o sea, aquí al ladito. La escritura latina, o que nosotros llamamos de caracteres latinos de Lanzarote y Fuerteventura, están en dos islas, separadas por la Bocaina, y la distancia entre Guenia y Tierra Mala en Fuerteventura es casi el doble que de Gran Tarajal a Tarfaya. Quiere decir que podría ocurrir que esos elementos estuvieran ahí enfrente y simplemente que no se hayan investigado, se hayan trabajado. Por lo tanto, hay muchos aspectos abiertos y hay líneas de investigación específicas que yo creo que pueden apuntar a acercarnos a los orígenes. O sea, una primera dificultad es casi metodológica, ¿no? En el mundo del gremio. El mundo del poblamiento ha sido uno de los paradigmas de la arqueología canaria de siempre. Quiénes somos, lo que decía Nando Esteves, ¿no? Es decir, en nosotros y en los otros, pero en el caso del poblamiento siempre ha estado muy polarizado el debate, ¿no? Siempre ha habido bronca entre los que planteaban un poblamiento remoto de aquella cultura pancanaria que hablaba Cuscoy y buscaban elementos comparativos como la ablación mental, el decúbito supino lateral, la cerámica incisa porque estaba en no sé dónde, un comparativismo cultural, pero no se planteaban el problema de la navegación. Saltaron el cromañoide, el mediterráneo, no saben cómo, y llegaron aquí. Los que defendían una teoría más reciente en torno a la era, ahí estaba la bronca de la navegación. No podían venir por sí mismos las corrientes, como si 2000 años antes ese problema no estuviera. Por lo tanto, o ahora mismo, ¿no? Todo este debate, que si son fenicios púnicos o es reciente, por ejemplo, las teorías de Pablo Atoche, es decir, que él está trabajando en el Bebedero sobre un asentamiento romano y luego da un salto mortal 1000 años antes al tema fenopúnico, pero tendrás que dar una explicación qué pasa en medio, cómo se desarrolla ese aspecto cultural. Pues incluso así, ¿no? Hay que respetar todas esas teorías y yo creo que hay que poner sobre la mesa todas las distintas posibles interpretaciones y centrarnos en los datos empíricos que vayan encajando o no en cada una de esas hipótesis. Y resulta que igual hay una hipótesis que tiene un 80% de probabilidades, pero no descartas otra que muchas veces la tenemos como anómala y simplemente la olvidamos, y puede ser un elemento que pueda modificar estas teorías. En ese sentido es muy importante que el gremio nos pongamos de acuerdo en unificar criterios, aunque sea lo que decía el investigador mexicano Felipe Bate. El problema no es si es una cerámica cordal, si es una cerámica, el problema es si estamos de acuerdo si es una cerámica. El problema no es si el barco que aparece en el cercado en La Palma es un hipoi fenicio. El problema es si eso es un grabado. Aquí estuvimos viviendo mucho tiempo sobre los cruciformes del barranco del Kíker en Lanzarote y resulta que no son cruciformes, son mástiles de barco. Por lo tanto, vamos a ponernos de acuerdo en el objeto y luego, por ejemplo, la piedra con la mano, que según Pablo hay una piedra en Sonsama que tiene una mano impregnada. Yo he visto la piedra y yo no veo la mano. Lo primero que tendríamos que ponernos de acuerdo es si hay una mano. A partir de, vamos a suponer que hay una mano, vamos a debatir de dónde puede venir, qué referencia cultural y tal. La piedra Sarata, lo primero es saber si es verdad. A partir de ahí es ver si hay un pez, si hay atunes, si es una escena de embarcación o no.
Entonces, habría que hacer un esfuerzo, y yo lo digo en un sentido, y me gustaría hacer una llamada de atención a que muchas veces cuando se hacen estos congresos, que tú invitas a tus amigos y no invitas al otro, habría que hacer eventos y encuentros donde nos podamos ver, aunque sea para tirarnos los trastos, pero para refutar las teorías y ponerlas sobre la mesa. Mientras tanto no vamos a avanzar en este terreno, ¿no? Yo espero que las nuevas generaciones se quiten un poco todos estos lastres de nosotros y se planteen este tema desde un punto de vista más científico, lo cual no quiere decir, cuando uno habla de ciencia, no quiere decir que no sea romántico y emotivo. No hay cosa nada más bonito para la imaginación que ver el mar, pensar cómo llegaron pequeñas embarcaciones y los trajeron, o sea, hacer hipótesis, porque en la vida común y cotidiana, que a veces la ciencia se olvida, es donde está el 90% de nuestras realizaciones humanas. Sin embargo, ellos margullaban, y a lo mejor el margullo es importante para saber de dónde venían. Vamos a ver, lo primero que habría que hacer es cribar, o sea, tamizar 1500 años de historia, para poder entender que aquellos elementos culturales que vamos a utilizar como elemento comparativo para ver el poblamiento son, digamos, genuinos o pertenecen al momento en que se produce el poblamiento, porque por medio de 1500 años de creaciones propias, de modificación y tal. Es verdad que sobre todo en Gran Canaria y en Lanzarote y Fuerteventura, pero aquí hay como un sustrato, un tufillo cultural mediterráneo, bereber, ¿no? En la cerámica, en los ídolos, en muchos elementos de su cultura material, que parece un poco que viene de atrás, ¿no? Aunque queda en la población aborigen. Mi idea es que, sin descartar que hubieran existido contactos o incluso pequeños fenómenos de poblamiento en las islas antes de la era, el contexto norteafricano que se vive en la época de la romanización, yo creo que tiene un papel importante en el poblamiento. Es más, yo creo que ahí se situaría, si no el poblamiento, sí el poblamiento definidor de lo que entendemos por Canarias, que se asienta además en las 7 islas Canarias. Bueno, en Lanzarote y Fuerteventura es el mismo pueblo, los majos, ¿no? Pero en el resto se asientan ahí, y a partir de ahí van teniendo dinámicas propias y separadas. Pero en el tema de la romanización, ahora, ¿qué puede ocurrir? Que nos encontremos un documento donde se diga expresamente que se han deportado a poblaciones del Atlas, de los Canaris, se han llevado a unas islas, pim pam. Oye, pues ya está. Que lo dicen los romanos, las grandes deportaciones. Luego, también en esa época, no, cuando hablamos de romanos, no son los romanos, son las grandes confederaciones bereberes, que incluso llegan a invadir la península ibérica en época de Roma, ¿no? Masinisa, hay grandes confederaciones bereberes que incluso funcionan autónomamente de Roma en el norte de África, con poder organizativo, que también pudieron haber venido a Canarias, ¿no? Pero en torno a Roma, Canarias ya está en contacto con la Mauritania Tingitana, además pertenece a la Mauritania Tingitana. La Mauritania Tingitana tiene conciencia de que tiene sus islas ahí, ¿no? Y yo creo que ahí ya aquí hay población asentada, ¿no? Pero insisto, no quiere decir que no hubiera habido gente antes, que cuando Roma produce esa gran ola migratoria ya no hubiera gente aquí, y que a posteriori de ahí puedan seguir existiendo pues nuevas navegaciones. Pero yo lo sitúo ahí. Hay una cuestión fundamental para entender cualquier fenómeno de poblamiento, y sobre todo en Canarias, que es el estudio de los contextos sociales y políticos que hay alrededor. Partiendo de la base de que pudiera ser un poblamiento propio que viniera del continente, pero descartando ese, que pudiera venir bajo el móvil de las grandes expediciones comerciales y los grandes posicionamientos geoestratégicos de las potencias del Mediterráneo, pues cualquiera de ellos pudieran haber provocado un fenómeno de poblamiento. Está claro que de la época de los fenicios, estos tenían un conocimiento de la navegación extraordinario, habían llegado mucho más al sur de las Islas Canarias, hasta el Golfo de Guinea en principio, ¿no? Cada vez se han descubierto algunas colonias más enfrente de Canarias, un poco más al norte, y bueno, ellos seguramente conocieron y aprovecharon unas islas que tenían unos recursos exquisitos, desde el punto de vista botánico, de agua, de recursos, que seguramente aprovecharon. Luego el mundo cartaginés fue un mundo potentísimo, que controlaban el Mediterráneo, y además que establecían colonias en islas lejanas,
de las que no decían nada, por lo tanto muchas no dejaban testimonio escrito porque eran puntos estratégicos, ¿no? Incluso llegaron a organizar matanzas de colonos cuando perdieron el control de esa zona para perder las referencias estratégicas de esos asentamientos, ¿no? Y lo mismo Roma. Ahora bien, cuando hablamos de una embarcación cartaginesa o romana, incluso cuando hablamos de legiones militares romanas, ¿quiénes eran los soldados? El 90% eran poblaciones autóctonas del norte de África, ¿no? Que estaban romanizados y bajo el mandato romano, pero los que llegan, los que se mueven, normalmente son poblaciones ya tamizadas por ahí. Evidentemente, el control estratégico y sobre todo el tema de las pesquerías, sobre todo el tema del atún y el tema del garum, fue una explotación importantísima en todo el Mediterráneo, en torno al estrecho. De ahí se montan esas grandes factorías, sobre todo la de Lixus, la más cercana, y todo lo que es Cádiz, y todo el mundo de la navegación de pescadores hacia Canarias, en busca, sobre todo al banco pesquero canario sahariano, pues esto tenía que ser un medio trajín, ¿no? de venir a buscar recursos, y por lo tanto eso pudo haber provocado un fenómeno de estacionamiento más o menos permanente que diera lugar a un asentamiento en el que luego ya está el aprovechamiento de recursos, desde grano hasta ganado, hasta pieles, hasta muchísimas cosas, o el mismo tema de los tintes, ¿no? con la púrpura getúlica, ¿no? Tanto de la horchilla como sobre todo del mures, ¿no? Entonces hay motivos económicos, políticos, geoestratégicos que hacen que Canarias, yo siempre he dicho que una piedra en medio de un charco es un lugar estratégico, porque es el lugar donde tienes que poner el pie para cruzar al otro lado. Nosotros además en un lugar privilegiado, que estamos al norte, al lado del continente africano. Por lo tanto, Canarias tuvo que estar permanentemente conocida y en el mundo romano, por la propia potencia del Imperio Romano en aquel momento, a nivel económico, demográfico, militar, geoestratégico, teniendo estas islas al lado, lo más lógico es que ahora, que no se poblara Madeira y que no llegaran a Cabo Verde, pero en el caso de Canarias que estamos al ladito, ¿no? El concepto bereber es un término por oposición con una importante connotación, digamos, etnocéntrica y colonial. Es decir, es casi una definición por oposición a, sin tener en cuenta lo que eres realmente, ¿no? Eres el bárbaro, el extranjero, a los romanos, a los cartagineses, al islam, a todo, ¿no? Sin embargo, hay un sustrato poblacional y etnocultural que es el que siempre estuvo ahí, como decía Gabriel Camps. Y si los bereberes no hubieran venido de ningún lado, si el sustrato de ellos no era el mundo de los garamantes y de los carros, sino era la población que en cada sitio ya vivía, probablemente es así. Y eso es lo que conforma, lo que asimismo ellos se llaman Amasic, que es una población en la que hay hoy en día millones de berberófonos, ¿no? Personas que hablan del Amasic con muchísimos dialectos, en el Rif, en la Cabilia, en fin, en todo el continente africano. Entonces, ahora bien, lo primero, no son una raza, porque no existen las razas, ni han existido las razas. Eso es el primer mensaje que me gustaría transmitir. Eso es un concepto absolutamente negativo desde el punto de vista de la antropología. Aquí hay blancos, negros, amarillos, tiznados, más blancos, menos negros, o sea, el pigmento no determina el tema cultural, humano y las sociedades, ¿no? Luego, ni siquiera es un elemento étnico el bereber o el Amasic, es casi más un aspecto lingüístico lo que unifica a un compendio muy variado de etnias, o sea, porque hay Amasic negros, hay Amasic rubios, pelirrojos, en el Atra, en la zona baja, en la montaña, es decir, o los tuaregs, es decir, hay un conjunto enorme de población donde hay un sustrato cultural común, fundamentalmente con un referente lingüístico, que engloba todo eso, ¿no? Pero no, ni una raza, ni siquiera es, digamos, una etnia, en un sentido estricto, ¿no? Y de ahí es de donde vienen las poblaciones que llegan a Canarias, de las que somos herederos, ¿no? Hay un tema polémico en Canarias en las últimas décadas, que ha sido lo de la piedra sanata, en donde una piedra con unos signos que podemos dudar, e incluso hasta de su autenticidad, pues da lugar a distintas posiciones, a libros, a controversias, a denuncias judiciales,
en fin, y a la construcción de teorías de poblamiento a partir de un elemento, con lo cual lo importante no es el elemento en sí, que yo creo que es a lo que tenemos que ir, a las pruebas y a las evidencias, sino a todas las consideraciones que salen a partir de ahí. Y también es muy importante, que es lo que ahora mismo yo creo que se adolece en Canarias, yo creo que hemos ido un poco para atrás, es a la pérdida de base teórica en estas reflexiones, ¿no? Nos hemos vuelto un poco al empirismo del objeto en sí y, digamos, estamos faltos de desarrollar aspectos teóricos que puedan ayudarnos a interpretar, ¿no? Porque el poblamiento no es una teoría, como alguien pretende, ¿no? La teoría del poblamiento, no, hay distintas teorías que afrontan el fenómeno del poblamiento. Por lo tanto, ya hay confusión en la propia forma de afrontar el debate y, por lo tanto, obstaculiza la posibilidad de un diálogo en el que nos entendamos que no estemos de acuerdo.